Bien. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es la nueva criatura, que todos conocemos ese versículo, ¿no? Según de Corintios 5:17, ¿no? Creados en nosotros durante la conversión. Es la persona creada de acuerdo a la imagen de Cristo, instintivamente justo y santo. En contraste con el viejo hombre, el cual es la persona heredada de Adán, el cual es instintivamente rebelde en contra de Dios. ¿Se comprende la palabra instintivamente? Cuando hablo de esta palabra instintivamente, es de que su naturaleza es así, ser rebelde en contra de Dios. Cuando el Señor encuentra tu vida, tu naturaleza cambia y debería ser justa y santa. ¿Ok? Bien, hermanos, ya hemos visto el primer punto y les repaso que hablamos del carácter del viejo hombre del 17 al 19. El segundo punto, vistiéndose del nuevo hombre, y vamos a hablar del tercer punto y final de esta mañana y tarde. La conducta del nuevo hombre. ¿Cómo debe ser tu conducta? Amén. Desde el versículo 25 al 32. Y aquí hay muchos que van a empezarse a codiar. Pero es por algo, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. ¿Por qué lo codea? ¿Qué pasa? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La semana pasada nuestro hermano Willy habló de este versículo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, sigo viendo codos, enojo, ¿qué pasó? Gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Con cuánto tenemos que luchar? Amén. Hay que luchar con todo esto para ser conforme a lo que Dios quiere que seamos. Perdón, hermanos. Me está doliendo un poco la garganta, voy a tomar un poco de agua. Disculpen, hermano. Vamos a hablar del primer punto. ¿Por qué dice, por lo cual desechando la mentira? Dice el versículo, porque somos miembros los unos con los otros. Es decir, si nosotros somos los miembros los unos con los otros, está hablando de que toda la iglesia de Dios somos una unidad y estamos unánimes, ¿no? Juntos y unánimes en un mismo sentir. Pero ¿qué pasa si uno de los miembros empieza a ocultar la verdad, ¿no? Y a no decir las cosas correctamente? Les voy a poner el siguiente ejemplo. Está fuerte el aire, ¿no? Ahí se quedó. Les voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué ocurre si tu mano toca algo caliente y lo que transfiere al cerebro es que no está caliente? ¿Qué va a ocurrir si la mano sigue ahí? Le va a ocurrir un daño, ¿no? Quemadura de tercer grado, segundo grado, dependiendo de la temperatura que haya. Así es la iglesia de Dios cuando no se habla la verdad entre sí. Puede ser que estemos en un peligro y alguien no lo diga. Les voy a poner un ejemplo más claro aún. En el pueblo de Dios, cuando derrotaron a Jericó, el Señor dijo que no tomen nada anatema o nada maldito, ¿no? Créanme que ahorita se me olvidó el nombre de este malhechor, de este hermano que... Acán, ya ese. Acán era parte del ejército de Josué y él tomó cosas que eran prohibidas. ¿Y qué ocurrió? Luego en la batalla,
empezaron a ir a un pueblo que era Hai, era mucho menos poderoso que Jericó, y fueron derrotados. Entonces Josué decía, pero Señor, ¿por qué razón somos derrotados? Y el Señor le dice, porque en el pueblo hay pecado. Acán había cogido cosas, imágenes, objetos que Dios no lo había permitido. Entonces ahí comprendió Josué que en el pueblo había alguien que estaba haciendo la grande. ¿Ok? Alguien estaba cometiendo pecado. Y por esa razón todo el ejército pagó, porque muchos muertos hubieron en la derrota contra Hai. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron de raíz al anatema, o al maldito, aquel que había tomado lo que era prohibido, lo que era abominable para Dios, lo apedrearon, y luego el Señor empezó a derramar bendición en su pueblo y empezaron a tomar los otros pueblos. No digo que vamos a apedrear aquí al mentiroso, tampoco así, ¿no? Pero es el ejemplo claro de que cuando algo no está bien funcionando en el cuerpo, las cosas no van a salir bien, porque no va a transferir realmente el peligro que está viviendo. ¿Cuántas muertes no se hubieran evitado en esa guerra de Hai si este señor no hubiera tomado lo que estaba prohibido, si no hubiera pecado? Entonces se da cuenta por qué dice que hay que hablar verdad los unos con los otros. Es importante ser honestos en el trabajo, como que iglesia vamos a hacer, siempre con la honestidad. Vamos a hablar de este versículo muy conocido: airaos pero no pequéis. El nuevo hombre puede airarse. Jesús destrozó y tiró todo lo que los mercaderes habían puesto a la entrada del templo, pero no había pecado, porque era una ira, se puede decir, con justicia, porque estaban convirtiendo en cueva de cambiadores, de ladrones, la casa de Dios. El hombre puede airarse, pero no peca. El nuevo hombre me refiero. El nuevo hombre sabe cómo dejar ir su enojo, para que de esta manera no le dé oportunidad. ¿A quién? ¿A quién le va a dar oportunidad si no deja ir al enojo? A ver. Diablo. Aquí se sugiere que la ira puede prevenirse en degradarse en pecado si se le coloca un tiempo límite estricto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto lo dice Bruce. Trapp dice lo siguiente: aquel que está enojado y no peca, deje que este esté enojado únicamente en contra del pecado. Aquel que está enojado, ¿no? Él trata de decir que si tú vas a airarte, tienes que airarte en contra del pecado, en contra de lo que es malo. Ya, en otras palabras, el trabajo del diablo es el acusar y dividir a la familia de Dios y el sembrar discordia entre ellos. Cuando guardamos ira en nuestro corazón, hacemos el trabajo del diablo. Le repito, cuando guardamos ira en nuestro corazón, hacemos el trabajo del diablo, porque el trabajo del diablo, le había dicho, es el acusar y dividir a la familia de Dios. Amén. Cuando alguien está enojado, ¿qué es lo primero que hace? Hablar con otro, descargarse, ¿no? Mira lo que me hizo míralo cómo es. Cuando alguien está en rencor, es así. Trata de envenenar a los que más puedan. El nombre diablo literalmente significa calumniador. Pablo puede estar diciendo que cuando nos sujetamos de nuestro enojo, creando amargura, le damos lugar al calumniador, ya sea porque nos convertimos en uno o porque provocamos a su calumniador. Bien, ¿está clara esta parte, mis hermanos? Amén. El que hurtaba, no hurte más o no robe más. El nuevo hombre no hurta, pero trabaja con sus manos. Él hace esto no solamente para proveer sus propias necesidades, pero también para compartir con el que padece necesidad. Es lo que dice, ¿no? Si no trabaje, y trabaje es literalmente
que se esfuerce a sí mismo hasta el punto del agotamiento. Es decir, es un trabajo de calidad. Es un trabajo que tiene que tener el sello del Hijo de Dios. Es el tipo de corazón trabajador que Dios demanda de aquellos que tenían la costumbre de robar. La idea de Pablo es que debemos de trabajar para que podamos dar. El propósito de tener se convierte en dar. Ese es el propósito de nuestro trabajo. No acumular, sino dar. ¿Qué pasa con nuestra lengua, no? Ninguna palabra corrompida, ya estamos finalizando, salga de vuestra boca. El nuevo hombre sabe cómo cuidar su lengua, hablando solamente lo que sea buena para la necesaria edificación, deseando el dar gracia a los oyentes. Ahora les voy a explicar qué significa palabra corrompida. Escuche bien, por favor. No solamente obscenidades vulgares, sino palabras calumniadoras y de contienda. Muchos dicen la palabra corrompida es el que dice las palabras que tienen la serpiente, que el asterisco, que el espiral, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Palabras calumniadoras y de contienda. Todo esto que pueda corromper a otra persona son palabras, valga la redundancia, corrompidas. El siguiente punto es: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar unos 4 puntos y parece que es muy importante analizar qué significa esto de contristar. El nuevo hombre no hará contristar al Espíritu de Dios, conociendo que Él es nuestro sello. ¿Sabía eso? Él es el que lo ha sellado para el día de la redención y la salvación. En el sentido de identificación y protección. Él es nuestro sello de protección y Él es nuestro sello de que nos identifica como aquel Hijo de Dios, que es parte de la promesa. Hay muchas maneras en las que contristamos al Espíritu Santo. Podemos ser negligentes con respecto a la santidad y así contristamos al Espíritu Santo. Podemos pensar solamente en términos materiales y contristar al Espíritu Santo. El Espíritu exalta a Jesús. Cuando erramos en hacer lo mismo, contristamos al Espíritu Santo. No exaltar a Jesús, ser negligentes con respecto a la santidad, pensar en solo cosas materiales y nada de Dios, todo esto puede contristar el Espíritu Santo de Dios. Voy a leer unos pensamientos de un famoso pastor de hace 2 siglos llamado Spurgeon. ¿Ok? Han escuchado muchos pensamientos de él. Es un gran predicador que hubo en ese siglo. Dice lo siguiente él, mucha atención. Pienso que ahora veo el Espíritu de Dios contristado cuando está sentado para leer una novela y allí tiene a tu Biblia sin leer. Hermanos, digamos que hace 2 siglos leer una novela era como ver Netflix todo el día, ¿no? No, por eso es que él no nombra las cosas actuales, él nombra una novela, porque en ese tiempo no había televisión, no había radio, no había internet, estaban los libros, estaba la Biblia y estaban los otros libros, las novelas. Por eso la literatura es tan famosa hace 2 siglos. Ojo, no digo que es mala, ¿no? Pero él dice lo siguiente: cuando estás sentado para leer una novela y allí tienes tu Biblia sin leer, quizás lees algunos libros en los viajes, y era la costumbre, ¿no? En los viajes leer libros, y te olvidas que tienes un libro más precioso de los viajes, de los Hechos de los Apóstoles, y en la historia de tu bendito Señor y amo. No tienes tiempo para la oración, pero el Espíritu te ve bien activo por las cosas del mundo, y teniendo muchas horas de sobra en relajación y diversión. Y luego Él es contristado porque Él ve que amas a las cosas de este mundo más que lo amas a Él. Primer pensamiento.